Itaipavuzú. Itaipavuzú. Me llamó la atención su nombre. Es una comunidad que está pasando el río Upané desde Tayú. Tayú es el lugar donde nosotros teníamos el primer centro de alfabetización para la preparación de los promotores de salud y de maestros, digamos, en Tayú. Y eso cruzando el río Upané está más allá, Itaipavuzú. ¿Qué significa Itaipavuzú? Itaipá. Itaipá es una playa con fondo de piedra. Se llama Itaipá. Una playa, una playada larga. Buzú significa grande, largo o ancho o lo que sea. Pero Itaipavuzú es una playa larga con fondo de piedra. Y eso es lo que nosotros pasamos el río Upané. Aunque el río esté un poco crecido, ese lugar de Itaipavuzú se puede cruzar a pie. Se saca los zapatos, tal vez los pantalones y se pasa. Porque es un río que va así y de repente sube y su fondo es piedra y después baja otra vez. Hay profundidad. Ese es Itaipavuzú. Tengo muchísimas cosas, historias, relatos, anécdotas en Itaipavuzú. Y quiero contar un poquitito una cosa. Una cuestión donde con Tuyaí se le llamaba al Burubishá, no el Tecorobishá, el Burubishá, el jefe político, digamos. Se le decía Tuyaí, que es Silvio Irala, su nombre. Una noche que yo estaba por dormir allí en su casa, él me invitó a ir al río Upané para sacar con la tarrafa pescado. Era el tiempo en que había mucho pescado. Entonces fuimos juntos por el camino, yo experimenté una serie de cosas, metí la pata por preguntar tal cosa, todo eso, pero no es lo más importante. Entonces tiraba su tarrafa así y sacaba. Y sacaba 1, 2, 3, tiraba y sacaba y amontonaba allí. Y yo cargaba en una bolsa detrás de él y otra vez tiraba y yo cargaba en la bolsa que él me había encargado. Entonces sacaba y sacaba, después nos mudábamos a 15, 20 metros y seguía tirando su red y sacaba. En tal vez una hora o menos ya teníamos más de la mitad de la bolsa, el pescado, los peces que en su gran mayoría eran lo que ellos llaman iniá. Nosotros en guaraní paraguayo llamamos Huayhuingüe y en portugués llaman de cascudo. Ellos llaman también iniá o itagua. Entonces es ese pescado que tiene su caparazón, una armadura. Y el paraguayo normalmente no come. Nosotros, por ejemplo, habíamos sacado alguna vez y nunca comimos, ¿verdad? No se saca luego por anzuelo, porque come solamente las algas, las cosas. Entonces, más bien se alimenta de las hierbas. Vinimos nosotros y al llegar a la casa me dijo, deberíamos desayunar ñarambosa y mina, tal vez ya haya sido medianoche y tanto. Y bueno, le dije, y agarró, hizo así el fuego que su esposa ya había preparado, enorme fuego, fogata. Entonces retiró los tizones y descargó allí la bolsa completa. Un laberinto inmenso, saltaba los peces,
salía del fuego, volvía a poner y después ya le apretaba con los tizones retirados y después de media hora saca uno y prueba y ya está, esto dice Oimacua. Ya estaba, rompió la caparazón, le saca una carne blanca, le saca la cabeza con la agalla, tira allá y el cuerpo, desde acá, el cuerpo entonces le saca la barriga y le saca un montoncito de tripa y me pasa un pedazo. Y va golpeando, etcétera. Enseguida le dice a su esposa, va a ir Huanayuku. Los paraguayos comen con sal. Me puso un chorrito de sal allí, comimos esa noche, después me dio otro. Pero lo que yo quiero contar en esa anécdota de que es un espectáculo único que yo vi, no una sola vez, pero esa era la primera vez en que veía esa forma de cocinar el pescado. Y cuando hacía el salto ese, él aprovechó el momento en sacar los bagres, los otros pescados de otro tipo, porque si no es inia con esa caparazón, no se puede cocinar de esa manera, porque se dejaría, se perdería, se quemaría. Entonces ese es Itaipabuzú, cuyo nombre significa una playada larga, una piedra que se levanta, el río Upané que corre y sube y baja, pero tenuemente, digamos así, no hace un salto, no es un salto, es una subida mínima y vuelve a bajar, y el Itaipá es la parte de la playa con fondo de piedra. Y serio, Caminho por lá se tu caminho se maipo jupa vai se te ipo jupa